ya ustedes pueden encontrar las notas actualizadas, ya con lo último que conversamos el día lunes en la clase anterior, y el registro de las asistencias, ya estos serían los resultados que se reflejarían en el académico. Eso por un lado, ya empezamos a ver la nueva materia, ya empezamos a trabajar nuevamente seguimos viendo el contenido del sílabus, donde nos habíamos quedado. La clase anterior conversábamos de manera muy sencilla lo que era la economía abierta. Prácticamente lo que hicimos fue una especie de conversatorio de qué era la economía abierta. Ahorita ya el material al término de la sesión ya lo van a poder encontrar publicado en el Edmodo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy día, estamos en la unidad 2.5. Para la unidad 2.5, los temas a considerarse son el registro contable de una economía mixta y abierta. Obviamente, si estamos hablando de una economía abierta, va a estar implícito lo que es la economía mixta, ¿no? Y sabemos que economía mixta involucra al gobierno e involucra a las empresas y los hogares. Y cuando estamos hablando de una economía privada, abarca solamente a las empresas y a los hogares, ¿no? Entonces también tenemos previsto ver un ejercicio de aplicación de economía mixta y abierta, lo que es la formación de los agregados macroeconómicos y, en fin, las cuentas nacionales que se registran en el Ecuador. Todos estos conceptos vamos a ver en esta unidad que abarcan a esta semana. El objetivo, obviamente, es conocer e identificar las transacciones intersectoriales en la economía. ¿Qué significa el término intersectoriales? Es la interrelación que existen entre los distintos sectores productivos que existen en una nación, en este caso para la economía ecuatoriana. Empezamos planteando un ejercicio de economía mixta y abierta con datos de la economía ecuatoriana. Estos datos han sido simplificados a manera sencilla para efectos de cálculo. Tenemos nosotros aquí, por un lado, autoconsumo requerido en el sector agropecuario, esos datos ya los hemos visto en economía mixta, en economía cerrada, impuestos indirectos recaudados por una economía, sabemos que este rubro corresponde a una economía mixta, compra de maquinaria y equipo, eso puede ser economía privada, economía mixta, economía abierta, subsidios entregados a la producción, son rubros que se ven en economía abierta y en economía mixta también, importaciones de mercancía, este rubro ya es específico de una economía abierta, intereses abonados a los hogares por las empresas, el exterior, aquí hay un error de tipeo, aquí es el gobierno, y de una vez lo voy a corregir, a ver, acá, el gobierno, Profesor, dígame. profesor, buenas noches. Mi compañera Sandoya dice que no tiene internet, se la dio el internet, no va a poder conectarse. ¿Quién no se va a poder conectar? Mi compañera Sandoya. Ya, entonces, por favor, registre la asistencia en el chat, póngale los dos nombres, los dos apellidos de la señorita, y póngale el motivo justificado, ¿no? Entonces, hágale ese registro en el chat, por favor, para poderle considerar, porque si no, después me puedo olvidar y le va a registrar fácil. Gracias, mister. Listo, entonces, tenemos acá, vamos a corregir este rubro, que es del exterior 60, vamos, de una vez lo voy a corregir, del exterior 60 y del gobierno, esto es del gobierno. Gobierno, ¿ya? Entonces, esto es para que quede bien registrado. ¿Ya?
Bueno, disculpen la interrupción, un pequeño problema técnico. Bueno, seguíamos viendo nosotros, estamos por la parte de los intereses, sabemos que los intereses pagan las empresas, y solamente el pago de las empresas nos referimos a una economía privada. Si hablamos de los intereses pagados al gobierno, o del gobierno a las personas, nos estamos refiriendo que estamos en una economía mixta, y cuando mencionamos al exterior, estamos refiriéndonos a una economía, perdón un ratito. Entonces, disculpen la interrupción. Entonces tenemos intereses abonados a los gobiernos, a los hogares del gobierno y del exterior. Entonces ya sabemos que esto es gobierno mixto, y del exterior a economía abierta. Tenemos los derechos de importación, que es economía abierta, rentas de la explotación petrolera, esto puede ser esto de aquí es prácticamente economía mixta, compras efectuadas por el gobierno, economía mixta, transferencias efectuadas desde el resto del mundo a los hogares, esto es economía abierta, renta de la propiedad de empresas individuales al resto del mundo, esto de aquí es economía abierta, impuestos directos pagados por empresas, eso también es economía mixta, sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro, esto de aquí sabemos que es economía mixta, ayudas y donaciones por el gobierno al resto del mundo, estamos hablando de economía abierta, consumo de capital fijo, depreciación, esto aplica para los tres tipos de economía, economía cerrada, economía mixta y economía abierta, sueldos y salarios pagados por la administración pública, esto es economía abierta, y obviamente también aplica para la economía mixta, ventas de empresas de familias, ventas de las empresas a las familias, esto aplica para las tres economías, disminución de existencias, también aplican para las tres economías, rentas de empresas estatales, esto es economía abierta, que aplica para economía mixta también, exportaciones de mercancías, que es economía abierta. Impuestos pagados por los hogares, esto es economía abierta y economía mixta, sueldos y remuneraciones pagados desde el exterior a factores productivos internos, esto estamos hablando de economía abierta, pago del bono solidario, esto es economía mixta, también aplica para economía abierta, bienes de consumo trasladados entre unidades familiares, esto de aquí es economía privada, abierta y mixta, sueldos y salarios pagados por empresas, esto es para las tres economías, pagos a factores productivos externos por parte del gobierno, esto aplica para economía abierta y economía mixta, utilidades repartidas a trabajadores por las empresas, esto es economía abierta, sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social, que le llamamos IPS, esto es economía mixta, también aplica para la economía abierta, y venta de servicios gubernamentales, que aplica para la economía abierta y la economía mixta. Estos son los distintos casos que ya hemos venido, en su mayoría, o en buena medida, hemos trabajado hasta los ejercicios y las contabilizaciones de lo que es una economía cerrada y una economía mixta. Como la temática ya que estamos tratando en esta unidad es economía abierta, ya nosotros interrelacionamos con lo que es el resto del mundo. Entonces, antes de empezar con la parte de ejercicios y práctica y contabilizaciones, tenemos que un poco familiarizarnos con algunas definiciones básicas que nos vamos a encontrar o que tenemos que discernir para poder identificar los tipos de cálculo, ya que el afán de todo este procedimiento es encontrar el producto nacional o el Producto Interno Bruto. Vamos a tener que encontrar la renta nacional, el ingreso disponible y todos aquellos rubros que ya hemos venido estudiando en el primer parcial, con la única diferencia de que ahora ya el Estado se interrelaciona con otros estados. Ya estamos en un efecto más globalizado. Entonces, vamos a
a estudiar algunas definiciones básicas conceptuales. Algunas de estas ya las conversamos la sesión anterior y inclusive es muy probable que ustedes ya conozcan, ya hayan estudiado algunas que otras en materias anteriores. Tenemos el concepto de economía abierta. Ya habíamos mencionado que era una economía abierta. Aquí les he puesto una pequeña definición para que les sirva de guía. Economía abierta se considera aquella que realiza una interacción comercial con el exterior. Es decir, que compra y vende bienes, servicios o activos financieros. Recuerden que corresponde a todas las operaciones que se realizan dentro del comercio, todo el flujo circular de la economía. Obviamente aquí ya cuando tenemos el flujo circular de la economía con participación del gobierno también se dimensiona de manera diferente. Esto también ya lo habíamos estudiado en el primer parcial, cómo es el flujo circular de la economía abierta. Entonces tenemos la primera definición, economía abierta. Otra definición que también conversamos en la clase anterior, que es lo que consiste en el territorio económico de la nación. ¿A qué se refiere el territorio económico de la nación? Nosotros mencionábamos que este compuesto o este componente abarca a los lugares en donde el país o la nación en sí ejerce actividad comercial y la registra como propia de su nación. Muy distinto es hablar del territorio nacional. Si nosotros hablamos del territorio nacional, estamos hablando de toda la dimensión terrestre y marítima que tiene el Ecuador. O sea, todas las transacciones que se hagan inclusive en el espacio aéreo, no sé si algunos de ustedes alguna vez han viajado en avión, se pueden dar, por ejemplo, no tanto de Ecuador a Perú o a Colombia, sino, por ejemplo, han viajado a un lugar, qué sé yo, Cuba, que han tenido que atravesar el océano, eh, por un pequeño, así sean por minutos, habrán podido dar cuenta que cuando salen del territorio aéreo de una nación, las aerolíneas saben saben decir, estamos en duty free. ¿Qué significa esto? De que estamos en área que no pertenece a una nación específica, sino que están en área abierta y pueden comercializar sin pagar ningún tipo de tributos, porque no están bajo la legislación de ninguna nación. Eso es porque están en aguas internacionales o en territorio internacional. Entonces, eso es una definición diferente a lo que es el territorio económico de una nación. ¿Cuáles son los territorios económicos de una nación? Uy, perdón, se me fue mucho. ¿Ya? Es diferente el territorio de la nación, lo que les mencionaba, porque estamos hablando del territorio económico. Se consideran a consulados, embajadas, organismos internacionales como OEA, Naciones Unidas, entre otros. Es decir, si ustedes se van a otro país, se van, por ejemplo, a Perú, y en Perú, dentro del consulado, ustedes ni dentro del consulado realizan algún tipo de transacción, algún tipo de operación económica, eso está considerado como registro económico que pertenece al territorio ecuatoriano, pese a que se encuentra en otra nación, por eso se llama territorio económico de la nación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, principalmente porque se realizan operaciones financieras entre naciones y se los canaliza en muchas ocasiones por medio de los consulados, inclusive por la diferencia de idiomas que suelen haber entre naciones. Por ejemplo, que Ecuador vaya a negociar con Rusia, es muy poco probable que encuentren muchas personas que sepan hablar ruso y que para poder intercambiar comunicaciones con dicho territorio. Entonces, por eso que se tiene la embajada, y la embajada tiene los intermedios que manejan el idioma y hacen el nexo para poder hacer el intercambio comercial. Entonces, y de ahí surgen los distintos acuerdos y que permiten las transacciones a nivel internacional. Eso es dentro de las definiciones conceptuales básicas que tenemos nosotros que manejarlas con claridad para poder distinguir un rubro de otro. ¿Alguna pregunta hasta allí?
No hay preguntas. Bueno, igual estas definiciones ya las hemos conversado anteriormente. Vamos a continuar. Vamos a ver, tenemos otra definición, la definición de residente. Este concepto también ya lo habíamos conversado un poco. Residente no es nada más que la persona natural o jurídica que tiene como su centro de interés económico la nación en la cual está habitando. En otras palabras, en la nación en donde reside. Y en la cual han permanecido por lo menos un año en una nación. Bueno, eso se considera de manera general, que permanezca por lo menos un año en una nación. Ya depende de la legislación que cada nación decida. Puede decir que algún país considere residente a su ciudadano, a un individuo a partir de 2 años, a los 5 años, a partir de que saque una visa o tenga un proceso determinado, o ya le da la residencia automática. Eso prácticamente ya depende del estilo de cada nación o de la política internacional que maneje cada nación con respecto a la circulación de personas. En términos de residente, entonces tenemos que se consideran a las relaciones económicas y financieras entre residentes de un país, en este caso con el resto del mundo. ¿A qué se refieren con las transacciones económicas entre los residentes de un país? Por ejemplo, ustedes están en Ecuador, hacen transacciones económicas con personas de Brasil, son personas que residen en Brasil. Si ustedes están haciendo una transacción económica en Brasil con alguien que reside en Costa Rica, el registro no va a ser para Brasil, va a ser entre Costa Rica y Ecuador. Es algo que se está haciendo en algún tipo de consulado. Entonces, ese tipo de transacciones se debe tener en cuenta al momento de hacer los registros o los cargos de los registros de las cuentas nacionales. Otra definición que tenemos, que también hemos conversado, son las exportaciones. Todos hemos escuchado algún momento lo que es una exportación. Las exportaciones no es nada más que los bienes que se intercambian a nivel internacional. Y estos los representamos con la letra X. Perdón. Y estos los representamos con la letra X. Estos se registran en las cuentas nacionales bajo una definición que se llama FOB. Exportaciones FOB. Por si no han escuchado, el término FOB significa que uno está pagando el valor de la mercadería que está trayendo. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere comprar, qué sé yo, calzado, tráelo desde China. Entonces, traen 100 calzados, 100 pares de calzado, de hombre o de mujer, de lo que sea. Estos calzados que los traen, se los pagan, tienen un costo. Pero además del costo, porque tienen que transportar desde el país de origen hasta el lugar donde se va a realizar la exportación, tienen que transportar la mercancía. Entonces, eso involucra a un flete. Entonces, cuando hablamos de las exportaciones, en la cuenta de una nación se registran las exportaciones a precio FOB, es decir, costo de la mercancía más flete. Además de esto, tenemos otra definición que también aplica para el registro contable de las cuentas internacionales, que son las exportaciones a precio CIF. ¿Qué quiere decir exportaciones a precio CIF? Vendría a ser el precio FOB. Ya sabemos que cuando estamos hablando de exportaciones a precio FOB, estamos hablando del costo de la mercancía más el flete. Si decimos que es el CIF, quiere decir que además de la mercancía, se paga un flete y se paga un seguro. ¿Por qué se considera un seguro? Porque la mercancía, el gobierno que está generando la exportación, garantiza dentro de su territorio nacional que va a llegar en buen estado. Pero sabemos que tiene que trasladar, por ejemplo, si estamos trayendo de China, estamos importando, o desde Ecuador estamos exportando a China, o Estados Unidos, o cualquier nación del mundo, va a pasar un espectro en donde
pasa por aguas internacionales, por donde pasan por otras legislaciones. Entonces, esa mercadería en algún momento se expone a un riesgo de que pueda, si se traslada por barco, puede que haya algún tipo de mal tiempo, el barco se hunda, o puede que haya un tipo de inconveniente, que cualquier circunstancia en la cual se pierda la mercancía, entonces se paga un flete. Pero cuando se incluye el valor del flete, eso se conoce como precio CIF. Cuando no se incluye, se llama a precio FOB. Entonces, esos son el tema de las exportaciones. Tenemos obviamente las importaciones, que las importaciones es el lado opuesto de las exportaciones. Las exportaciones es lo que vende una nación y las importaciones es lo que compra una nación. Y nosotros a las importaciones las representamos con la letra M. Entonces tenemos ahí ya otra definición: exportaciones, importaciones. Asimismo, cuando van a ver las exportaciones, entre los exportadores y los importadores, se definen el precio. A ver, ¿cuál es el precio que vamos a pagar? ¿Vas a pagar precio FOB o precio CIF? Ah, ya, entonces si dices precio FOB, sabes que tienes que cubrir el costo de la mercadería y el flete. Si vas a pagar precio CIF, además del flete, te incluye el seguro. Entonces, de acuerdo a eso, se realizan los cálculos una vez que llega a puerto para desaduanizar. Ahí se pagan los impuestos de ley según la legislación de cada nación o de cada país. Tenemos otra definición que también hemos conversado, que está relacionado a lo que se llama la diferencia entre exportaciones e importaciones. Se conoce como superávit cuando tenemos que las exportaciones son mayores que las importaciones. Es simplemente que nosotros estamos ganando en el saldo de balanza comercial. Es decir, que nosotros estamos vendiendo, en términos monetarios, estamos vendiendo más que lo que estamos comprando. En términos monetarios, ojo, recuerden que no es lo mismo comprar el volumen que hablar en términos de moneda. Entonces, cuando hablamos de un superávit, estamos hablando de que nosotros, dentro de las exportaciones, estamos vendiendo, estamos exportando mayor volumen monetario que lo que se está importando. Así también tenemos el déficit, que es lo contrario, está dado cuando las importaciones, el monto de las importaciones supera al monto de las exportaciones. Entonces ahí nosotros tenemos un déficit en balanza comercial. Este déficit en balanza comercial se conoce como saldo de comercio externo del país. Es otra definición que se le da: saldo de comercio externo del país. A estos pequeños conceptos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora, presten mucha, estos conceptos es importante que los entiendan, porque nosotros, cuando ya vayamos a hacer los registros contables, vamos a hablar de servicios prestados. Y ahí tenemos que identificar de los servicios prestados quién es un uso y quién es un recurso. Y ahí nosotros simplemente va a tener el dato de servicios prestados. Entonces, y nos van a decir: profe, pero ¿y esto qué es? ¿Uso o recurso? Entonces, eso tienen que estar identificados, de que si este servicio se está brindando o se está recibiendo, o quién lo está brindando o quién lo está recibiendo, y qué nación es lo que lo está registrando. Entonces, de aquí nacen estas definiciones, que son servicios prestados, que esto se da cuando nosotros vamos a negociar con una determinada nación. O sea, las transferencias las hacen entre personas, pero de una nación con otra, y cuando se negocia y se llega a un acuerdo comercial para vender determinado tipo de producto de un país a otro, lo que se hace es que se transa un bien, se transa el valor. En la economía internacional también se pueden... Dígame. Estefanía. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de servicios, estamos hablando de, tanto para servicios,
o para bienes, estamos hablando de que se transa un precio por el cual se va a intercambiar un bien o se va a intercambiar un servicio. Entonces, cuando hablemos, perdón, que salió un mensaje, ya. Entonces, cuando se hable de servicios, estamos hablando de términos o de efectos como transporte, obviamente el transporte internacional, se está hablando de los seguros a nivel internacional, de los viajes, del turismo. Esos son los servicios que se pueden encontrar cuando estamos hablando de servicios prestados o recibidos. Obviamente, si prestamos servicios, cuando el Ecuador vende un paquete turístico a cualquier país del mundo, y si estamos hablando de servicios recibidos, son cuando nosotros nos vamos a otro país y utilizamos nuestra tarjeta de crédito para pagar los servicios en otra nación. Entonces ahí nosotros tenemos transferencias de recursos por servicios prestados, por el uso de la tarjeta de crédito en este caso. Así también tenemos que cuando un país vende servicios al resto del mundo, eso es lo que se llama como servicios prestados. ¿Qué pasó? De ahí tenemos otro rubro, que ya lo hemos visto, el ingreso neto de factores externos. Aquí ya se llama, nosotros lo habíamos visto como el YW, como el ingreso neto, cuando hacíamos el cálculo del PIB por el método del gasto y por el método del ingreso, calculábamos el ingreso neto. Aquí ya se va a conocer como ingreso neto de factores externos. ¿Por qué se llama así? Porque obviamente ya consideramos o tomamos en consideración todos los rubros que intervienen en una economía abierta. Entonces, aquí vienen algunas cositas que es importante entender. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder considerar el valor del ingreso neto de factores externos? Simplemente considerando todos los servicios prestados menos los servicios recibidos. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos encontrar el ingreso de factores externos. Es la diferencia de los servicios vendidos versus los servicios ofertados. Tenemos otro rubro, que son las transferencias internacionales. Cuando hablamos de transferencias internacionales, nos referimos a los rubros que nosotros enviamos por conceptos de transferencias monetarias al resto del mundo, y las transferencias que recibimos del resto del mundo. O sea, son... Kevin, ¿alzaste la mano? Sí, profe, ¿está compartiendo algo? Disculpe. Sí. ¿Qué se salió la pantalla? Ahí me salió. ¿Ah? No me salía. Ya. Ya me salió, gracias. Sí, la compartí desde hace rato, no he salido, no he puesto escapar ni salir, nada. Bueno, listo. Entonces, tenemos transferencias internacionales. Repito, las transferencias internacionales es cuando nosotros, ya sea que enviemos o recibimos recursos monetarios de otra nación. Acuérdense que en el mundo existen diferentes tipos de cambio, diferentes tipos de moneda, y de acuerdo a la moneda se estandariza un tipo de cambio para negociar. Entonces todos estos rubros se deben considerar al momento de hacer las transferencias internacionales, ¿no? Transferencias internacionales, ¿qué son? Cuando nosotros transferimos al resto del mundo y recibimos transferencias del resto del mundo, hablando de recursos monetarios. Veamos un ejemplo sencillito. Hay un desastre, como puede ser un terremoto, ya aquí en el Ecuador han habido algunos, alguna emergencia sanitaria o alguna situación. Entonces los países comienzan a brindar ayuda. Por ejemplo, cuando fue el terremoto, recibimos donaciones de España, de Colombia, de Estados Unidos, de distintas naciones que donaron algún tipo de recurso. Entonces, estas transferencias que nosotros recibimos se le hacen como transferencias internacionales. Se las registra como bajo la cuenta de transferencias internacionales también. ¿Ya? De ahí conversábamos, el saldo de las transferencias internacionales
que le he puesto como un poco simplificando para no estar escribiendo tanto, como ese TIN. Ya cuando ustedes vean que ponga ese TIN, ya saben, o pueden consultar de qué hace referencia a los saldos de las transferencias internacionales. Y esto no es nada más que la diferencia entre lo que se recibe y lo que se envía, ¿no? Entonces ese es el saldo de las transferencias internacionales. Eso es algo simple, no hay mucho que esconder porque es simplemente si yo transfiero más de lo que recibo, simplemente voy a tener un déficit en lo que es recurso monetario y al contrario va a tener un superávit. De ahí tenemos otra definición que es el resto del mundo. Ya sabemos que el resto del mundo son todos los otros países, excepto que todos los otros países que existen en el planeta, en el globo terráqueo, excepto la nación de origen, en este caso Ecuador, si estamos analizando Ecuador. Entonces, el resto del mundo no es nada más que una entidad, no es un agente que pertenece a la economía nacional, como una empresa ecuatoriana, los hogares o los gobiernos. Entonces, al resto del mundo no lo vamos a ver que el resto del mundo es como un organismo, no, el resto del mundo son todo el compendio de todas las naciones que no conforman en este caso al Ecuador. Eso se conoce como al resto del mundo. Vamos a ver otra definición, que ya también alguito hemos conversado, lo que es la balanza de pagos. En esta balanza de pagos tenemos todos los registros que hacen los países, eso lo hacen todos los países, todos los registros que hacemos con los distintos países, que con el fin de registrar cuánto es lo que se ha comprado y lo que se ha vendido. Es prácticamente el resultado entre lo que nosotros exportamos, ya sea por bienes, servicios y capital. El resultado neto entre los dos nos va a salir si es un positivo o un negativo. Entonces, un poco para optimizar el tiempo, nos vamos a ir al receso y nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con la siguiente parte, que es un ejemplo del registro. Al término de la sesión yo voy a publicar estas diapositivas para que ustedes las puedan consultar también. Y entonces continuamos. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con la siguiente parte. Después de unos 5 minutos nos volvemos a conectar.